relacionada con diversidad, acceso e inclusión en la educación superior universitaria. Para ello contaremos con Magali Robalino, representante de la UNESCO en el Perú, y asimismo la acompañará Fernando Berríos, oficial nacional de educación de UNESCO. Por favor, al escenario. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. No crean que mi voz es normalmente así. Lo que pasa es que el clima de Lima no perdona a quienes venimos de tierras altas y de climas secos. Así que mi colega Fernando Berríos está aquí por si acaso necesite ayuda. Estamos juntos para trabajar esta conferencia. Reiterar el agradecimiento, pero además destacar esta decisión de haber colocado en la agenda de este importante evento un tema que tradicionalmente no se coloca cuando se habla de educación superior. Porque cuando hablamos de educación superior asociamos con ciencia, con tecnología, con cognición, lo cual es absolutamente legítimo. Pero en estos momentos, en los escenarios actuales, cuando la educación es un derecho, los temas de inclusión, interculturalidad, son temas imprescindibles en los debates educativos y más aún en las agendas de la educación superior. Por esta razón quisiera compartir con ustedes estos temas a partir de algunas de las reflexiones que ha hecho la UNESCO, varios investigadores y organismos internacionales, y abordar el tema de interculturalidad e inclusión como dos claves de una educación de calidad. Mencionar también la tensión entre el crecimiento y la inclusión e interculturalidad en la educación superior. Hablar de los ODS, conectar con los ODS, que son el gran marco de desarrollo del planeta aprobado por los estados, y cerrar con algunos desafíos para los modelos interculturales de educación superior, sabiendo que ustedes, los panelistas que vienen a continuación, los colegas que han estado antes y después, van a abordar también estos temas, no solo en el campo de la inclusión y de la interculturalidad, sino también en los otros campos que también son importantes, obviamente, en educación superior. Estas son las referencias para esta presentación. Recomendarles que vean algunos de estos documentos, particularmente mencionar los informes globales de monitoreo que coordina la UNESCO, que representan un esfuerzo para monitorear la educación en el mundo, que como veremos después también se incluye a la educación superior, y bueno, varios autores que están citados a lo largo del documento. De la educación intercultural bilingüe al enfoque intercultural de la educación. Todavía ahora, después de más de 100 años, seguimos pensando que la educación intercultural es solamente la educación intercultural bilingüe. Ahí hay un gran desafío conceptual y metodológico. Y no es que la educación intercultural bilingüe no sea importante, lo es y mucho. Sin embargo, mencionar que la educación intercultural bilingüe, y parte de su valor está en eso, representa esta emergencia a comienzos del siglo pasado, de estas demandas de las organizaciones indígenas para que el derecho a la educación sea un derecho para todas y todos. Y de ahí es que las primeras demandas por educación intercultural bilingüe tienen que ver con la demanda de acceder al sistema existente, a un sistema con un currículo y una lengua hegemónicos. Sin embargo, esa es la primera bandera que se levanta cuando hablamos de educación intercultural. Poco después, y como respuesta a estas demandas, empieza a surgir los subsistemas, inicialmente instituciones educativas de interculturales bilingües, que es lo que Luis Enrique López llama la educación de transición, desde la demanda por el acceso a la instalación de instituciones o sistemas que empiezan a tomar el tema de la interculturalidad desde el conocimiento de los pueblos indígenas, aun cuando eso sea en una etapa inicial. Desde finales de los 80, algunos estados e instituciones de educación superior van más allá, establecen algunas estrategias denominadas en algunos documentos internacionales como estas políticas de discriminación positiva, para incluir
cupos, becas, programas destinados a personas de población indígena, y ve aquí, aparece ya la población afro también como una población importante, numéricamente no en muchos países, pero importante si es que estamos pensando que la educación es un derecho de todos y todas. Y en la misma década de los 80 surge la necesidad de trascender los planos lingüísticos y pensar planes y programas de estudio de manera que estos expresen saberes, conocimientos, historias y valores tradicionales. Aquí hay otro salto que está documentado por López y que vale la pena revisar como parte de esta evolución hasta donde hoy estamos y también para saber cuánto hemos avanzado. Cierto es que la educación intercultural bilingüe en casi todos los países, particularmente en aquellos que tienen población indígena importante, ha tenido avances. Sin embargo, este dato que yo quería traer, que no incluía a Perú, porque es un estudio que en ese momento se remitió a estos países, muestra que no solamente hay todavía un problema en el acceso, sino que además hay un problema en la conclusión. El acceso, la matrícula, no tanto el acceso, la matrícula ha mejorado, sin duda, pero la conclusión no, sigue teniendo problemas y sigue expresando una brecha, y como ustedes pueden ver, hay países donde si miramos el promedio de estudios de la población adulta, la población no indígena supera hasta en un 100% a la población indígena, y esto es un dato que aun cuando este estudio data del 2008, ahora probablemente no hay muchas variaciones, porque otra vez la matrícula ha crecido, la conclusión de los estudios sigue siendo un problema, no solamente para la población indígena, sino en general para la población de condición socioeconómica disminuida, y no estoy hablando de Perú en esta intervención, estoy hablando más de la experiencia latinoamericana. Nuevos pasos hacia la interculturalidad en la educación superior, cito a Matos, cito a varios estudios de la UNESCO, promovidos por nuestro Instituto de Educación Superior, y permítanme llamar la atención sobre algo. Si bien este estudio levanta 50 experiencias de instituciones de educación superior intercultural, si ustedes miran algunas de estas características de estas instituciones, son características que debieran tener todas las instituciones educativas y todas las instituciones de educación superior. Por ejemplo, currículos interculturalmente diseñados. Este es un tema que todas las instituciones deberían ser, o este debería ser una característica de los currículos. No es un currículo para educación indígena, otro para educación afro, otro para educación mestiza o como sea, dependiendo de los grupos. No es un tema étnico, no es un tema racial, es un tema de igualdad, de ciudadanía. Y viendo las cosas así, esta es una característica importante. Currículos que incluyan contenidos propios, saberes, modos de producción, de conocimiento, formas de aprendizaje. Es cierto que este estudio habla de población indígena, pero podríamos pensar no solamente en población indígena, sino en general en los múltiples grupos que representan la diversidad en nuestros países y en nuestro sistema educativo. Fíjese esta siguiente característica de las instituciones de educación intercultural bilingüe. Habla de procesos de construcción y desarrollo institucional que son interculturales, porque en ellos participan los actores sociales cuyas prácticas responden a visiones de mundo diversas entre sí. Esta es una característica que debiera ser de todos los sistemas educativos, de todos los currículos. Participación de los actores en la definición de qué es lo relevante, de qué es lo pertinente, un par de temas que voy a tocar poco después. La valoración y promoción de la diversidad cultural y lingüística, así como la construcción de relaciones interculturales. Otra vez, Matos levanta 4 características
de las educaciones superiores interculturales que están asociadas a educación intercultural bilingüe. Si ustedes revisan este estudio, van a darse cuenta de este hecho, pero que quise traer ahora porque son los temas que debiéramos poner en discusión al momento de pensar el modelo educativo o los modelos educativos para ser coherente con la diversidad de las instituciones de educación superior. El salto a la interculturalidad e inclusión como condiciones del derecho, me remito a un documento muy interesante que fue promovido por la UNESCO para la reunión de ministros de educación en el 2007, que fue aprobado por los estados participantes y que coloca en debate todo el tema del concepto de calidad de la educación. Típicamente, una buena educación es aquella que cumple los objetivos, que ejecuta bien el presupuesto, y sin embargo, en este debate, que tiene una historia relacionada con todos los movimientos sociales y los esfuerzos de los países para colocar a la educación como un derecho, que ahora ya no es novedad, pero antes sí lo era, es uno de los aspectos que incluyen de manera taxativa, de manera explícita, los temas que hoy son parte de este momento del programa y del evento que estamos realizando. ¿Qué es lo que plantea este enfoque? Plantea que se puede hablar de educación de calidad si es que esta educación de calidad o estos sistemas educativos cumplen por lo menos estas 5 condiciones: equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. La equidad se refiere a que la educación tiene que ser buena para toda la población. No es un sistema educativo de calidad aquel que es buena para un grupo de la población, para un sector de la población. Equidad es una condición de la calidad y ahí se conecta con inclusión, como vamos a ver después, que en realidad cruza todas estas dimensiones. Pertinencia se refiere a lo que todos ustedes conocen: contenidos, metodología, formas de aprendizaje, conocimientos que sean culturalmente justificables, explicables o que tengan sentido para las poblaciones que aprenden, para todas las poblaciones. Y déjenme colocar aquí un tema. Cuando hablamos de pertinencia, estamos hablando también de los grupos poblacionales, hasta dónde la educación es pertinente para los jóvenes, hasta dónde la educación es pertinente para las mujeres o para los adolescentes. Quiero decir que si bien el tema de esta mesa nos lleva a focalizar sobre el tema de poblaciones indígenas, afro, etcétera, en realidad cuando hablamos de estos temas estamos hablando de la diversidad de las poblaciones y ese es otro de los aspectos que la educación superior tendría que levantar fuertemente. Relevancia tiene que ver con una educación que construya sentidos, que contribuya a definir proyectos de vida para los estudiantes independientemente de su edad, de su condición, de su procedencia. Eficiencia y eficacia siguen siendo dimensiones operativas que se asocian a medir el cumplimiento de los objetivos y el uso de los recursos, pero que además son dimensiones que tendrían que mirar cómo el sistema cumple la dimensión de equidad, la de pertinencia y la de relevancia. Si ustedes se fijan, es un concepto no nuevo, ya tiene casi 20 años, sin embargo, le da la vuelta a la manera como todavía pensamos cuando el foco está en los números, que tiene que estar obviamente, también eso es importante, para poner el foco en las personas, en los seres humanos, en las diversidades, en las subjetividades, temas que hoy están en el centro de las agendas. Un dato para mostrar lo que ustedes conocen. La educación superior se expandió y esta es una muy buena noticia. Entre el año 2000 y el 2015, relevan Brunner y Miranda, la matrícula en la región creció más del 200% en educación superior. Esto es muy bueno. Pasó de 11 millones en el 2000 a 25 millones en el 2015, señalan los autores. Esta es otra lámina para mostrar
este nivel, cómo se ha duplicado la matrícula, y ahí estoy ya trayendo un dato referido a hombres y mujeres, lo cual también es una buena noticia porque más mujeres acceden hoy a educación superior, y levanto el tema de género porque es uno de los temas que tiene que ver con inclusión y que relevo después. Pero ¿cuál es el desafío todavía? El incremento y la expansión de la matrícula en educación superior no necesariamente representa democratización. Ha aumentado la inclusión, ha aumentado la matrícula, pero todavía tenemos un par de pendientes. Todavía existen una focalización en los quintiles superiores, que son los que más han accedido y mejor representados están en la estadística de crecimiento de la matrícula en educación superior. Por lo tanto, hay un enorme desafío para la inclusión en la educación superior. Y permítanme colocar aquí uno de los temas que hoy están sobre la mesa, que ha generado mucho debate y que qué bueno que se genere debate, pero que necesita también profundizar ese debate. La exclusión no solamente tiene un rostro étnico, no solamente tiene un rostro racial, la exclusión tiene múltiples rostros de género, de lugar de vivienda, de condición social y económica. Y parte de lo que nos pasa es que estas formas sutiles de exclusión pueden pasar invisibilizadas en la educación superior, porque tenemos casos, por ejemplo, que si bien se ha ampliado la matrícula porque hay un número mayor de universidades, no todas estas universidades a las cuales acceden la población de quintiles más bajos son de buena calidad, y ahí hay clarísimamente un indicador de exclusión. Por otra parte, hay una clara orientación de género también en las carreras. Vamos a ver luego una lámina. Por otro lado, la distribución del profesorado y puestos de dirección al interior de las universidades también tiene una clara orientación de género. A medida que acceden o suben los puestos de los niveles de responsabilidad, ahí se va invirtiendo este dato de profesores hombres y profesoras mujeres, y finalmente tenemos una exclusión de género en el nivel directivo de las universidades. La Universidad Católica, les recomiendo revisar ese estudio, tiene precisamente una investigación que se hizo desde la Cátedra de Género de la UNESCO en la Universidad Católica de Perú, que releva exactamente este dato y muestra cómo está invisible todavía esta forma de exclusión, pero cuando se releva la información aparece claramente. Un dato también interesante, y aquí ustedes pueden buscar también mucha información en los programas que la UNESCO levanta sobre mujer y ciencia, muestra que solo el 28% de investigadores son investigadoras, son mujeres, y solo el 13% de ingenieros a nivel mundial son mujeres. De hecho, hay una tendencia de que las mujeres accedan más a la universidad, pero optan generalmente por carreras de educación o ciencias sociales con menor paga y jerarquía, no porque las ciencias sociales no sean importantes, no porque la educación no sea estratégica para el desarrollo de los países, sino porque existe esta idea de que las carreras valoradas, estas carreras consideradas duras, científicas, son carreras para las cuales están formando, están impulsándose a los estudiantes varones. Este dato también muestra esta manera de ir construyendo imaginarios y estereotipos en relación al tema de género, y estos datos que son de Perú muestran también en naranja la participación de los profesionales varones y en azul o celeste de profesionales mujeres en relación al número de investigadores que tiene CONCITEC inscritos por maestrías, por doctorados, que claramente ahí hay un tema fuerte de desigualdad. Quiero conectar ahora con los objetivos de desarrollo sostenible. Podía haber empezado por ahí, pero quería más bien colocar los temas conceptuales que convocan a esta mesa para ir después a esta parte. Los objetivos de desarrollo sostenible, como dije hace un momento, llamada también Agenda de Desarrollo 2030, es el gran marco que aprobaron casi 200 países para decir
este es el camino del desarrollo con equidad, con inclusión, y por eso quería colocar aquí, porque me parece que uno de los temas en los cuales debemos trabajar más, y nosotros desde Naciones Unidas y desde UNESCO asumimos nuestra parte, es en difundir esto que es parte de un esfuerzo mundial para la inclusión, para la equidad, para la igualdad y para la democracia. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que cruzan todas las dimensiones de la vida, del desarrollo, como dice su nombre, y que se focaliza en estos cinco categorías, digámoslo así, dimensiones: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas. Y en este sentido, eventos como estos, por ejemplo, se alinean con la posibilidad de ir construyendo un conocimiento compartido e ir construyendo alianzas por unos objetivos comunes. 3 metas extraordinarias, y aprovecho para decir en este evento cuál es la alineación de las universidades y de la educación superior con estos objetivos y con estas metas. 3 metas, todos estos objetivos tienen 3 grandes metas: erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y responder al cambio climático, bajo estos principios sobre los que quisiera llamar la atención, porque también son principios de un currículo o de un modelo educativo de educación superior intercultural. Universalidad, esto quiere decir para todos y todas. Integralidad, y que nadie se quede atrás. Esa es la inclusión, que nadie se quede atrás, que todos tengamos la posibilidad de acceder a los beneficios de la educación, de la ciencia y de la tecnología desde el campo. Por supuesto, ahora estamos hablando de la educación superior, sin que esto signifique que no entendamos claramente que hay una línea de conexión y una integralidad en todo el sistema educativo. Quisiera detenerme muy rápido en el objetivo 4, recomendarles nuevamente revisar esto, sin duda muchos tienen que ya haberlo hecho. Este es el objetivo 4, que es el objetivo de la educación. Cada objetivo tiene un gran campo. Todos estos campos están integrados. No se puede conseguir un objetivo sin haber conseguido los otros, pero quería graficar de manera más específica el objetivo que tiene que ver con la educación. La Agenda de Educación 2030, y les recomiendo mirar el objetivo 4, especialmente quienes siguen estos compromisos internacionales, que son los compromisos de los países como el Perú, porque en este objetivo, solo un segundo, si ustedes pueden leer este objetivo. Garantizar una educación inclusiva, el tema de la conferencia, para todos y todas, y promover oportunidades de aprendizaje durables, de calidad y equitativos. ¿Por qué es importante esto? Porque decía que para quienes han seguido estos compromisos internacionales, en la agenda de desarrollo de la década pasada, de los 15 años pasados, que eran los objetivos del milenio, el objetivo de la educación decía universalizar la educación primaria. Ese era el gran objetivo, seguramente en los 90 ese era el tema en el mundo. Hoy sabemos que no basta la educación primaria, que necesitamos educación inicial, secundaria, técnica, productiva, educación superior. Y lo importante para ustedes que vienen de las universidades es que en esta agenda la educación superior cruza no solo el objetivo 4, sino todos los objetivos de desarrollo sostenible. 10 metas que solamente quiero mostrarles para que ustedes miren la conexión, pero también la oportunidad. Muchos y muchas de ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y para qué nos sirven estas agendas? Estas son instrumentos jurídicos, son instrumentos vinculantes para el accionar de los países, y si conocemos de estas declaraciones, es posible apoyar al desarrollo de las agendas en los países. De hecho, Perú es uno de los países que voluntariamente rindió cuentas sobre estos objetivos el año pasado. Y de hecho, Perú es uno de los países en donde desde la UNESCO estamos observando avances importantes en términos de educación, de los cuales podemos hablar en otro momento,
pero solo por citar ejemplos, la propia reforma universitaria, el tema de desarrollo profesional, docente, las políticas docentes, la infraestructura, en fin. No es que no hayan desafíos, pero hay pasos y avances que hay que valorar y reconocer. Algunos de estos temas tienen que ver con inclusión en las universidades. Por ahí tengo una lámina, pero solo llamo la atención sobre el punto 8. ¿Qué tiene que ver para las universidades y para la inclusión? Entornos de aprendizaje eficaz. Una institución educativa inclusiva, intercultural, es una universidad, una institución que piensa en toda su población y que por lo tanto crea condiciones que garanticen el ejercicio del derecho, la asistencia, la permanencia para todos los estudiantes y bueno, becas para el desarrollo, que a continuación el colega director de Pronaveg hablará con mucha propiedad, pero solo quiero señalarles algunos de los temas que hacen a la inclusión en la educación superior y me voy a detener creo que en 2 o 3. Por aquí el tema de inclusiones de igualdad para todos los hombres y mujeres de acceder a una educación técnica, profesional y superior de calidad. Vea usted, una de las metas obliga a los estados a ofrecer esta oportunidad de educación para toda la población. Eliminar las disparidades de género, hace un momento hablamos, esta es una condición de la inclusión. Inclusión es eso. Es el respeto, la valoración de toda la población, reconociendo sus diferencias y sus diversidades. Instalaciones escolares que ya hablamos, el aumento de becas que también mencionamos, con énfasis en programas técnicos científicos que puedan ayudar al desarrollo de los países y en donde también se vean reflejados todas las poblaciones. Voy cerrando con el tercer punto referido a que las instituciones de educación superior son potentes aliados para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí hay 5 temas que hacen a la educación en general, pero que tienen un valor central para la educación superior, que como hay en una lámina siguiente, es considerado de alguna forma la conciencia crítica de las sociedades en esta época. Inclusión, interculturalidad, democratización, calidad y corresponsabilidad es un tema central en este momento. Me remito ahora a los documentos y a las resoluciones de la última conferencia de educación superior, a la última cumbre de educación superior ocurrida en Córdoba en junio del año pasado. Ustedes conocen, ocurrió este manifiesto de Córdoba, que fue un hito en la movilización social por la democratización de las universidades y por la calidad y actoría social de las universidades y de la educación superior. 3 son los principios que la cumbre levanta y que al mismo tiempo son principios antiguos, pero son retos vigentes. La educación superior es un bien público, es un bien social, es un bien estratégico y desde ese punto de vista hay un compromiso de toda la comunidad educativa que hace a la educación superior, pero también a todos los involucrados con la educación superior, tanto actores públicos como privados, tanto sociedad civil como empresarios y por supuesto Estado en primer lugar, y por eso un principio es que la educación superior es un deber del Estado y por supuesto se releva que la educación superior es un espacio de conocimiento y ustedes son especialistas en esto. Al hablar de conocimiento no hablamos de lo que traen los libros solamente, de lo que traen los estudios, es el conocimiento que se genera desde la universidad con la participación de todos sus componentes. Educación superior para todos es el lema de esta cumbre y por lo tanto se levanta como un derecho humano universal y vea lo que dice la cumbre, porque su ejercicio profundiza la democracia y posibilita la superación de las inequidades. Inclusión, este es el tema. Interculturalidad, diversidad y responsabilidad política son los temas que aborda de manera central o abordó de manera central la conferencia. Todos los documentos están colgados en la página de nuestro Instituto de Educación Superior y solamente cito algunos puntos que hacen total sentido a este tema del evento de esta conferencia.
Los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la interculturalidad. La educación superior es un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios. Acuérdense de esta lámina respecto a la expansión y luego de dónde viene esta expansión, cuáles son los estratos. La educación superior debe ejercer su vocación cultural y ética, con la más plena autonomía y libertad, generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de las comunidades. La educación superior debe ser la institución emblemática de la conciencia crítica de América Latina, como mencioné anteriormente, pero ojo, y aquí hay un tema que sin duda será un tema de debate en estos espacios. La autonomía es la autonomía, la capacidad de la libertad para comprometerse socialmente, para comprometerse con el país, con la sociedad, con las comunidades, con las agendas de inclusión. Y creo que ahí hay un tema bien importante que va surgiendo de todo el trabajo que está haciendo Perú institucionalmente y también a través de estos eventos. Este es el marco conceptual de la educación superior que se levantó en la cumbre y solo lo traje para que vean ustedes ahí con color verde que uno de los componentes de este marco hace referencia a la educación superior, a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Una universidad moderna es una universidad que incluye los conocimientos y las culturas de diferentes colores, como decía este texto anterior. Cierro con 4 acciones para un nuevo modelo educativo intercultural que se levanta en la Cumbre de Educación Superior. 1, un modelo de transformación con un sentido curricular y pedagógico en todas las áreas. Para quienes son profesores o profesoras, aquí hay un dato importante. El conocimiento, la disciplina es fundamental, la manera como se aprende y se enseña también lo es. Por eso aquí habla de un sentido curricular y un sentido pedagógico. No solo es el qué, es el cómo y es el para qué. Y ustedes, quienes son profesores o profesoras, saben que este es un tema crucial. Formación inter e intradisciplinar de manera amplia y flexible. Esto, otra vez, para todos los sistemas educativos, pero está como una acción fundamental en un nuevo modelo intercultural que significa incorporación de la interculturalidad, las artes, la innovación, y no estamos hablando de las áreas de arte. Aquí no están hablando de las áreas de sociología o de antropología. Se habla de interculturalidad, de artes, de innovación, como ejes, como estrategias en todas las áreas de la educación superior. Y claro, me imagino que ahí hay un tema de discusión, bueno, ¿y la ingeniería qué? ¿Y la arquitectura qué? Este es precisamente uno de los debates que se abordaron en las mesas de trabajo y en los documentos de la CRES. Un nuevo papel del docente y del investigador en el aprendizaje, en la producción de conocimiento con responsabilidad social. Y aquí se puso en discusión precisamente esta lógica central de la educación superior como una instancia de generación, de investigación, de información, de conocimiento, que es probablemente uno de los retos que las reformas de educación superior en los países latinoamericanos están planteando. Una clara orientación para la formación de una ciudadanía latinoamericana que armonice lo propio y lo diverso. Hablamos de ciudadanía otra vez para toda la formación universitaria y aquí a la formación universitaria las agendas de estos escenarios le están poniendo una responsabilidad que siempre tuvo, pero que tal vez ahora es necesario marcar mucho más. Tercera acción es conocimiento. El conocimiento es un derecho humano universal y un bien político y social. Político en el mejor sentido del término. Yo sé que vivimos unas épocas en que la palabra política está descalificada, pero aquí nos remitimos a la política como esta obligación de asumir los temas del Estado como temas de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y en esta acción, la cumbre promovida por la UNESCO habla de 2 o 3 temas que me parece que son importantes. No solo debe existir más universidad en la sociedad, sino más sociedad en la universidad. No es una metáfora, no es una imagen,
Es realmente un desafío de cómo se abren las puertas de la universidad para salir y para entrar en esta vía doble que tiene el conocimiento y la apropiación de las culturas. Más culturas y diversidad en la universidad, más lenguas en la universidad. Redefinición de las políticas públicas para un modelo de educación superior con compromiso social es la cuarta acción estratégica que se plantea hoy para la universidad. Cierro tomando esto, que entre muchos conceptos, nociones, puede ser interesante ahora, sabiendo que hay múltiples entradas para este tema. La inclusión significa que los centros educativos se comprometen a hacer un análisis crítico sobre lo que se puede hacer para asegurar el aprendizaje y la participación de toda la comunidad en las instituciones, respetando y valorando sus culturas, el patrimonio, los conocimientos, aprovechando todas las oportunidades y potencialidades para generar un nuevo conocimiento y para generar el desarrollo de capacidades en la escuela, en las comunidades, en la sociedad. Quería cerrar esta presentación nuevamente trayendo a ustedes este gran marco de desarrollo, esta lógica de pensar integralmente y esta lógica de poner lo que necesitamos, pero al mismo tiempo los compromisos que tiene la educación superior con la inclusión, la interculturalidad y los derechos. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gobierno del Perú. El Perú primero.